la siguiente unidad, que ya sería la unidad 4. La unidad 4, como ustedes aquí estaban viendo, tiene que ver con elasticidades. Las elasticidades al final es un cociente, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un indicador. Ese indicador de elasticidad, digamos, nos permite calcular variaciones del precio y de la cantidad. En realidad es un indicador, un cociente. Entonces puede haber tres tipos, ¿no? Generalmente es elástica, inelástica o unitaria, ¿no? Entonces tenemos por un lado la elasticidad precio de la demanda. Dice el coeficiente de elasticidad precio de la demanda mide el cambio porcentual de la cantidad demandada de un artículo por unidad de tiempo, que resulta de un cambio porcentual dado en el precio del artículo. Puesto que el precio y la cantidad tienen una relación inversa, eso es para la demanda, el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda es un valor negativo. A fin de evitar el uso de números negativos, con frecuencia se introduce un signo menos en la fórmula para elasticidad. Entonces, no se olvide que la ecuación de la demanda es dependiente negativa, por lo tanto, la elasticidad también sale negativo. Entonces, en la fórmula se le aumenta un signo menos para que evite confusiones, ¿no? Bien, sobre eso entonces vemos que si delta Q representa el cambio de la cantidad demandada de un artículo debido a un cambio en su precio, delta P, se tiene que la elasticidad es igual a menos cambio en la cantidad de Q sobre Q dividido entre el cambio en el precio sobre el precio. Si multiplicas medios y extremos, entonces este P puede ir a multiplicar, digamos aquí, y el Q que está al medio puede ir al dividir. El menos es para que el número sea un valor positivo. Lo ponemos en la fórmula para la elasticidad. Entonces, podrías usar esta, el cambio en la cantidad sobre Q, sobre el cambio en el precio sobre P, ¿no? Y dicho de otra manera es delta Q sobre delta P por P sobre Q. Entonces, hay dos tipos de elasticidades, ¿no? Sí, puede ser la puntual, en un solo punto, digamos en el punto A, o puede ser la elasticidad arco en un segmento, ¿no? En un intervalo. Entonces, hay dos formas. Vamos a ver a continuación, y esto es lo importante, ¿no? Se dice que la demanda es elástica, la demanda... Aquí como dice elasticidad, precio de la demanda, ¿no? Entonces la demanda es elástica cuando la elasticidad, precio de la demanda es mayor a 1. La demanda es inelástica cuando la elasticidad del precio de la demanda es menor a 1 y es unitaria si es igual a 1, ¿no? Entonces eso nos sirve para poder clasificar cómo estaría la relación entre el precio y la cantidad. Tenemos ejemplos, dice, se tiene la tabla con diversos precios y cantidades para la demanda. Punto A, B, C, D, el punto E no se anota porque tiene que ver con elasticidad, F, G, H. El precio para Y en dólares y la cantidad de Y. Entonces tenemos aquí ejemplo, ¿no? 7,500, para 6, 750, para 5, 1,250, para 4, 2,000, para 3, 3,250, para 2, 4,750, para 1, 8,000. Realice un gráfico de la curva de la demanda del mercado, calcule la elasticidad para los puntos A, B, C, D, F, G, H y escriba las conclusiones. Aquí hay que clasificar, ¿no? Elástica, inelástica y unitaria. Bueno, entonces puntitos, aquí vemos 7,500, 6, 750, 5, 1,250, 4, 2,000, 3, 3,250, 2, 4,750, 1, 8,000. Entonces aquí vemos ya las gráficas, ¿no? Si el precio es 7, entonces 500, entonces de 1,000 en 1,000 va a caminar la cantidad, ¿no? La escala. Para 6, 750, entonces para 6, 750, para 5, 1,250, para 4, 2,000, para 3, 3,250, para 2, 4,750 y para 1, 8,000. Entonces un aproximado podría ser así parecido a una hipérbola. Ya no es una línea recta y obviamente depende de la escala, ¿no? Entonces seguramente es una curva un poco más achatada porque, bueno, el precio es de 1 y la cantidad está de a 1,000. Bien, entonces teniendo una idea, ese ya sería el inciso A, el gráfico de la demanda del mercado, ¿no? Esta parte. Ahora vamos a calcular las elasticidades para los puntos A, B, C, D. En realidad vamos a hacer por intervalos, que es más fácil, ¿no? Elasticidad precio de la demanda. Entonces hemos dicho que la elasticidad es igual a un negativo
delta Q sobre delta P por P sobre Q. Hacemos operaciones. Es mayor a 1 cuando es elástica, menor a 1 inelástica y unitaria cuando es igual a 1. Entonces, sobre eso, ¿no? Vamos a trabajar en arco, la elasticidad de A a B. Entonces, aquí nos fijamos como la fórmula, ¿no? Delta Q sobre delta P por P sobre Q. Entonces, aquí, en realidad, esto debería estar aquí abajito, ¿no? Entonces, esto habría que borrarlo, es como un errorcito, ¿ya? No lo he cortado porque si no, esto más lo haríamos desaparecer, ¿ya? Hay que concentrarnos aquí en lo que está con negro. Entonces, lo que dice es así, ¿no? Cambio en la cantidad. Entonces, ahí digo 750 menos 500. Por eso es en AB. El precio 6 menos 7. Por, vamos a calcular en B. Entonces, en B tendríamos precio 6 y cantidad 750. Y el signo negativo por la forma. Esto con cuidado con paréntesis y división, calculamos en la calculadora, nos sale 2. Hacemos lo propio para BC, entonces trabajamos con estos 4. Q sub 2 menos Q sub 1 sería el delta Q sobre delta P, 5 menos 6. Ahora en el último punto, en C, entonces por 5 sobre 1250. Hacemos las operaciones con calculadora, consideramos el signo negativo, coincidentemente sale 2. Sigue siendo mayor a 1, entonces elástica. Pasa a la siguiente, de C a D, que sería este intervalo. Entonces esta 2000 menos 1250 y aquí 4 menos 5. En el punto final, o sea en D, entonces el precio es 4 y la cantidad 2000. Las operaciones 1,5. Ahora de D a F, usas estos 4 puntos. Entonces Q sub 2 menos Q sub 1 sobre precio 2 menos precio 1. Y el punto en este caso es en F, entonces 3 sobre 3250. Las operaciones 1.15. Todos son mayor a 1, entonces elásticas, desde A hasta F, entonces en la curva, ¿no? Luego pasamos a la siguiente y hacemos entre F y G. Tenemos estos 4 puntos. 4750 menos 3250 sobre 2 menos 3 por 2 sobre 4750. Las operaciones con el negativo 0,63. La última entre G y H, entonces en estos 4. Este menos este sobre este menos este. Por en el punto H 1 y 8000. Las operaciones 0,41. Ambos desde FG, la elasticidad FG y la elasticidad GH, son menores a 1, entonces son inelásticas. Y no hay unitaria en este ejemplo, ¿no? Entonces aquí te fijas, desde F hasta H, este segmento es de elasticidad inelástica. Y de aquí la demanda se clasifica como elástica, como estamos viendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la fórmula y tenemos un ejemplo para poder entender bien. Otro, ¿no? Se tiene la ecuación de la demanda Q de X, 8000 menos 1000 per X. Esto habíamos analizado ayer. Realiza una tabla de precios que varían de 1 en 1, de 8 a 0 y nombre a cada punto con A, B, C, D, F, G, H, L y M. Grafique en un eje cartesiano el inciso A, calcule la elasticidad para los puntos indicados en el inciso A y escriba las conclusiones. Entonces, la elasticidad precio de la demanda era menos delta Q sobre delta P sobre P. Medios y extremos y nos queda negativo delta Q sobre delta P por P sobre Q. Pasa a la siguiente, entonces, mayor a 1 es elástica, menor a 1 inelástica y 1 unitaria. Entonces, primer inciso, según la demanda, que es una línea recta, entonces hacemos una tabla de valores. A, B, C, D, F, G, H, L y M. Entonces, ahí tenemos, como dice, desde 8 hasta 0, de 1 en 1, entonces 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Si reemplazas 8, 8000 menos 8000, 0. Reemplazas 7, 8000 menos 7000, 1000. Reemplazas 6, 8000 menos 6000, 2000. Reemplazas 5, 3000. 4, 4000. 3, 5000. 2, 6000. 1, 8000 menos 1000, 7000 y 0 se elimina. Bueno, ya tenemos ahí la tabla con precios, entonces ya tenemos también precio y cantidad, podemos definir la demanda. Entonces hacemos un gráfico con la escala, ¿no? De 0 a 8 en el precio y de 1000 hasta 8000 en la cantidad. Entonces vas dibujando para 1000, bueno, el precio 8, 80 está en el origen.
7 a 1000. Entonces, si el precio es 7 vale 1000, si es 6, 2000, si es 5, 3000. Entonces, es una línea recta, como sabemos, ¿no? Para poder clasificar hay que calcular el intervalo de las elasticidades. Entonces, ahí dice de A a B, calculamos en B. Igual con estos 4 puntos, ¿no? 1000 menos 0 sobre 7 menos 8 por, en el punto B, 7 sobre 1000. Entonces, generalmente hay una rayita, entonces calcula en el punto B para reemplazar P y Q, ¿no? Esta parte. Luego calculas para BC, entonces trabajas en estos 4 puntos. 2000 menos 1000 sobre 6 menos 7. Menos el punto, aquí te aclara que C, 6 sobre 2000. Entonces, las operaciones, incluido el signo, te sale 3, es mayor a 1, entonces elástica. C y D, entonces dibujas estos 4 puntos, trabajamos, ¿no? 3000 menos 2000 sobre 5 menos 6, por 5 sobre 3000. Las operaciones, incluido el signo, 1,67, hasta ahí sería elástica. Entonces, en D y F, reemplazas los valores, 4000 menos 3000, 4 menos 5, el negativo de la fórmula, y en F vamos a trabajar, ¿no? 4 sobre 4000. Las operaciones, si te sale 1, entonces unitaria en DF. Pasamos al siguiente, FG. Entonces aquí 5000 menos 4000 sobre 3 menos 4 por 3 sobre 5000, también calculado en G. Más el signo negativo nos sale 0,66 y es menor a 1, entonces inelástica. De GH, 6000 menos 5000 sobre 2 menos 3 por 2 sobre 6000, 0,33 incluido el signo. Entre H y L, entonces 7000 menos 6000 sobre 1 menos 2, como vas a hacer en L, entonces por 1 sobre 7000, 0,14. Bueno, como en M hay 0, entonces no es conveniente calcular, ¿no? Aquí, cuando hay un 0, en particular en el precio, no es necesario ya calcular, ¿no? Entonces, en este caso, este P, aquí digamos, va a dar un valor, pero 0 por cualquier número es 0, entonces no vamos a poder, va a tener que ser nomás inelástica, porque el 0 es menor a 1. Entonces, para evitarse confusión cuando es 0, no calcula entre L y M. Lo termina aquí un punto antes, ¿ya? Peor cuando, digamos, se calcularía, digamos, en A quieres calcular la elasticidad y hay 0 en la cantidad, al dividir entre ceros al infinito, entonces hay que tener cuidado, en particular con los ceros, ¿no? Para no complicarse, no lo hemos calculado por eso en LM. Sería entonces nuestro segundo ejemplo. Se tiene la tabla con diversos precios y cantidades para la demanda. Ahí está el precio para Y y la cantidad para Y, ¿no? Son dos artículos. Realice un gráfico de la curva de la demanda del mercado. Calcule la elasticidad para los puntos A, B, C, D en estos puntos, pero por intervalos, ¿no? La elasticidad arco estamos calculando. Y conclusiones para clasificar. Entonces ahí nos fijamos, la escala va a estar para el precio de 50 en 50 hasta 250. Para la cantidad, perdón. Y para el precio está de 1 en 1, en este caso hasta 10. A ver, un momentito, por favor. Entonces aquí estamos presentando y para calcular entonces no te olvides en el eje X es la cantidad y en el eje Y el precio, ¿no? Entonces aquí la cantidad estamos haciendo variar de 50 en 50 y el precio de 1 en 1 hasta 10. Entonces más o menos si unirías tienes como una curva, ¿no? Hay que entender que como son puntos esto es discreto, entonces el gráfico correcto sería así, puntos, ¿no? Bueno, si ya lo unes das la idea de que puede ser una función continua, una hipérbola. Para hallar entonces elasticidad arco en el inciso B, calculamos para AB. Entonces, como antes, estos 4 puntos se relacionan en la fórmula. El menos sale de la fórmula, 55 menos 45 sobre 7 menos 9 por 7 sobre 55. Nos da un valor 0,64. Entonces, menor a 1 es inelástica, ¿no? Pasarías al siguiente intervalo, entonces, entre B y C. Aquí nos fijamos, sería 75 menos 55 sobre 5 menos 7 por 5 sobre 75. Por el negativo, 0,67 menor a 1, sigue siendo inelástica. Menos 75 sobre 4 menos 5 por 4 sobre 101.
reemplazas más el signo negativo, 1,03, entonces mayor a 1 ya sería elástica. Siguiente intervalo entre D y F, entonces aquí nos fijamos, 130 menos 1 sobre 2.5 menos 4 por 2.5 sobre 130. 0,37 menor a 1, entonces es inelástica, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un cambio, ¿no? De elástica cambió, de inelástica cambió a elástica y de elástica cambió a inelástica, ¿no? Por el problema, digamos, de la elasticidad. Para F a G, lo mismo, ¿no? 165 menos 130, 1 menos 2.5 por 1 sobre 165, entonces calculado en G, ¿no? 0,14 sigue siendo menor a 1, entonces inelástica. Para el último intervalo, GH, entonces 210 menos 165, 0,5 menos 1 por 0,5 sobre 210. 0,21 menor a 1 y también inelástica. Entonces sería la conclusión o el inciso C para cada uno de los intervalos para hallar la elasticidad arco. Bueno, de acuerdo a eso tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, hay la elasticidad de ingreso de la demanda. Entonces, ya es ingreso, el ingreso no te olvides que es el precio por la cantidad. Ese coeficiente, entonces dice, se anota como E sub M, mide el cambio porcentual en la cantidad comprada de un artículo por unidad de tiempo, delta Q sobre Q, debido a un cambio porcentual dado en el ingreso del consumidor, delta M sobre M. Entonces, la elasticidad de ingreso de la demanda es delta Q sobre Q sobre delta M sobre M, multiplicando medios y extremos, delta Q sobre delta M por M sobre Q. Cuando EM es negativa, el bien es inferior. Si la elasticidad de ingreso de la demanda es positiva, el bien es normal. Un bien normal generalmente es un bien de lujo si su elasticidad es mayor a 1. De no ser así, es un bien básico. Según el nivel de ingreso del consumidor, la elasticidad de ingreso de la demanda para un bien es probable que varíe de manera considerable. Así, un bien puede ser de lujo a niveles bajos de ingreso, un bien básico a niveles intermedios y un bien inferior a niveles altos de ingreso. Podemos clasificar también en 3. Y aquí estaría la idea, ¿no? Si la elasticidad de ingreso de la demanda es mayor a 1, entonces con eso clasificamos como bien de lujo. Tenemos algunas características, ya en los ejemplos podemos citar la clasificación. Entonces dicen las columnas 1 y 2, de la tabla siguiente se muestra la cantidad del artículo X que un individuo compraría por año a diferentes niveles de ingreso. Calcule los cambios porcentuales en la cantidad X, calcule los cambios porcentuales en el ingreso M. En base a los dos incisos anteriores, calcule la elasticidad del ingreso de la demanda y defina el tipo del bien en función al inciso C. La medida de las elasticidades, entonces la elasticidad de ingreso de la demanda como fórmula, delta Q sobre Q, dividido entre delta M sobre M. Multiplicando medios y extremos tenemos la relación. No se olvide que el ingreso es el precio por la cantidad, ¿no? Y ahí tenemos, si es mayor a 1 es bien de lujo, si es mayor a 0 o positivo, bien normal, y si es menor a 0 es un bien inferior, ¿no? Sería nuestra clasificación ahora. Ahí tenemos entonces lo que nos indica los cambios porcentuales en el ingreso. Entonces aquí tenemos la tabla 8.000, 12.000, 16.000, 20.000, 24.000, 28.000 y 32.000. Si queremos calcular en la cantidad, tenemos los mismos datos, 5, 10, 15, 18, 20, 19 y 18. Tenemos la tabla. Cambio porcentual, entonces, entre dos valores tenemos que sacar uno, entre otros dos valores otro y así sucesivamente. Para la cantidad, como aquí nos dice, cambios porcentuales en la cantidad, puede ser X o Q, aquí lo hemos denotado como Q. Entonces sería 10 menos 5 sobre 5, ese sería el cambio porcentual, y por 100, 100%. El siguiente, 15 menos 10 sobre 10 sería 50%. 18 menos 15 sobre 15 por 100, 20%. 20 menos 18 sobre 18 y por 100, menos 20 sobre 20 por 100, negativo 5%. 18 menos 19 sobre 19 por 100, menos 5, 26%. Lo mismo hacemos en el inciso B, pero para el ingreso. Entonces, delta M va a ser 12.000 menos 8.000 sobre 8.000 y por 100. 16.000 menos 12.000
por 100, 33,33. 20.000 menos 16.000 sobre 16.000 por 100%, 25%. 28.000 menos 20. 32.000 menos 28.000 sobre 28.000 y por 100 nos da en este caso 14,21%. Bueno, ya teniendo el cambio en las cantidades y el cambio en los ingresos, entonces procedemos a dividir, como aquí nos dice la forma. Cambio en la cantidad sobre Q es lo que aquí hemos calculado, ¿no? Para cada uno de los intervalos. El cambio sobre M, el cambio del ingreso sobre el ingreso, aquí también hemos calculado, entonces podemos proceder a dividir. ¿Qué vamos a dividir? Entonces el delta Q, este cambio sobre este cambio. Entonces, 100 dividido entre 50 nos da 2. 50 dividido entre 33, 33 nos da 1.5. 20 dividido entre 25 nos da 0.8. 11.11 dividido entre 20 nos da 0.56. Menos 5 entre 16,67 menos 0.30. Menos 5.26 entre 14,21 menos 0.37. Y de ahí pasamos a la clasificación. Estos son mayores de 1, entonces un bien de lujo en los intervalos hasta el 16.000, ¿no? 8.000, 12.000, 16.000, hasta ahí los tres primeros, bien de lujo. Después, como es mayor a 0, son bienes normales, los dos siguientes intervalos. Y por último, los dos últimos son bienes inferiores por ser negativos, ¿no? Los porcentajes. Ese sería entonces un ejemplo de la elasticidad ingreso de la demanda. Bien, aquí vamos a quedar porque esto continúa y lo vamos a hacer mañana nomás. Entonces estaríamos quedando aquí en la diapositiva 7. Por si acaso esto lo voy a subir también para que ya lo tenga. ¿Ya? No sé si tiene alguna duda, algo para hoy. Podemos quizá ahora subsanar y después continuaríamos mañana. Buenas tardes, ingeniero. Tengo una duda. Sí, adelante. Sobre ahorita lo que ha estado explicando sobre el ingreso, digo, elasticidad sobre el ingreso de la demanda. ¿Podría, por favor, ponerlo de nuevo a la diapositiva? Hay una cosa que no le entiendo en su fórmula. Ya, sí, aquí si me puedes ayudar con qué número sería No, ahí está bien, ahí perfecto, donde está mostrando. ¿Qué número? En el, 4, 5, 3 o en este. en ese mismo. Ya, a ver, dime. En el inciso A, cuando está calculando los cambios porcentuales en la cantidad X, del primero, por ejemplo, que dice 10 menos 5 Sí, sí. sobre 5, ¿no ve? En su imagen. Sí. Por 100. Esto ¿Por menos qué divide entre sí. 5? ¿Por qué no debería ser de 10? Es que, como te dice, cambio porcentual, dice. Generalmente se divide entre el primero, porque sobre este primer año se puede calcular el cambio porcentual. Por eso siempre entre el primero, en este caso, trabajamos. Y en realidad estamos calculando delta Q sobre Q directamente. ¿Ya? Por eso hacemos 10 menos 5 sobre 5. Entonces va al primer intervalo. El segundo intervalo vas a hacer sobre 10. Es como decir, de 10, ¿cuánto crece para la siguiente etapa? Por eso 15 menos 10 es como delta Q sobre 10, que es el anterior. Si quieres, el valor base de este para el siguiente, el valor base de este para el siguiente, el valor base de este para el siguiente, y así sucesivamente para todos. Ah, ya. Entonces solo si varía todo el numerador es como si estuvieras calculando. Ahora, quizá la observación, si es que no multipliques por 100, no habría mayor problema, porque, bueno, esto al dividirse entre otros 100 se pueden simplificar, entonces no le va a faltar. Solo que no va a salir 100, sino si haces esto, seguramente sale 1. Si haces esto, va a salir 0,5. Si haces esto, va a salir, no sé, 0,50, será pues aquí, ¿no? 20%. ¿Ya? Entonces, este 100 al multiplicar es para tener así numeritos en porcentaje, pero si quieren, no lo usan a este lado, no lo usan a este y no afecta al dividir, va a salir la misma respuesta. Está bien, ingeniero. Solo que Bien, me no confundía. sé si algo más por ahí para... Sí, una cosita más, por favor. Es En que en el realidad no anterior, estamos aplicando esta parte, ¿no? Si no estamos aplicando esto. El anterior ejemplo me decía, ¿qué me decía?
Sí, del anterior ejemplo es que usaba el siguiente dato, no usaba el anterior. Por ejemplo, cuando dice 10 menos Sí, 5 sobre 5. en estos que son de la elasticidad, precio de la demanda, que sería esta primera parte, precio de la demanda, como aquí vemos. La idea es que generalmente el que trae problemas, como le he comentado, son estos ceros, ¿ya? Y por eso es mejor, o se ha visto por conveniente, como una convención directamente, ¿está bien? Si yo calculo la elasticidad arco AB, entonces uso el punto B, por eso aquí está rayadito. ¿Ya? Esto nos va a servir solamente cuando estemos calculando la elasticidad demanda, ¿de acuerdo? Ah, ya, está bien, está bien. Entonces, en la elasticidad precio de la demanda, que si quieres es como el primer inciso, aquí lo hemos calculado con el punto B, con el punto C, con el punto D, con el punto F, con el punto G, con el punto H. Y en este otro, que es otro, ¿verdad? Si vamos a calcular con esta parte de la fórmula, entonces la idea sería hacerlo así. Al revés, si quieres, ¿no ve? Ahora estamos trabajando con el primero, para decir sobre este ha crecido tanto. Para el siguiente cambio sobre este ha crecido tanto. Para el siguiente cambio sobre este ha crecido tanto. Entonces, depende, digamos, de qué estamos haciendo. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, está bien, muchas gracias. Solamente para este caso Sí, nomás aplicas, ¿no? sí, sí. O sea, aquí si quieres ponle ojo y estamos calculando sobre el anterior, cuando es medida de la elasticidad de ingreso. Eso básicamente porque como generalmente se grafica en el primer cuadrante, la única forma de que el ingreso sea cero, si aquí te fijas, es que o el precio sea cero o la cantidad sea cero. ¿No ven? Ahora no te olvides que el ingreso estás calculando en función a la cantidad. El otro es como decir el precio estás calculando en función a la cantidad. Entonces son cosas diferentes. Aquí si quieres el M es P por Q, P por Q, P por Q, así, ¿no? En este caso, si quieres sacar, digamos, el precio, es como decir 8.000 si divido entre 5, voy a saber el precio. 12.000 si divido entre 10, 1.200 el precio, ¿no? Entonces, porque es este producto, no te olvides. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Bien, Ahora sí está está claro. bien, yo estoy contento porque por lo menos hablan hoy, porque cuando están muy callados yo me preocupo, no sé si están viendo su novela, si se han ido a almorzar, pero está bien, así que pregunten, porque obviamente sobre esto tienes que dar el examen y obviamente tienes que hacer prácticas, entonces lo importante es que se entienda bien. Yo lo voy a cargar esto al Classroom para que usted pueda tenerlo, ¿ya? Listo, Bien, muy muchas bien. gracias. Mañana entonces continuamos, ¿ya? Que tengan buena jornada o lo que queda de jornada. Que les vaya muy bien. Gracias, Inge. Hasta luego.